Septiembre, mes de la independencia. Buenas noches. Comenzó el mes de septiembre. Bienvenidos. Buenos días. Por un cambio en Nicaragua, desde Miami, Florida. ¿Cómo están todos? Nicaragüenses, no nicaragüenses. Nicaragüenses en Nicaragua, nicaragüenses fuera de Nicaragua. Bienvenidos. Hoy traigo un tema bonito, por así decir, ¿no? En Centroamérica, en el mes de septiembre, en Centroamérica entera, en el mes de septiembre se celebra, se conmemora la independencia de Centroamérica de la colonia española. Nicaragua, como todo el istmo centroamericano, era una colonia española. ¿Qué quiere decir eso? Que Colón descubrió América, pero la corona española controlaba Centroamérica. Todo el Centroamérica era una nación unida, una sola nación, y era considerado una colonia de España. Pero ya para el año 1821, Centroamérica entera se rebeló y dictaron el acta de independencia en Guatemala para el año 1821, el 15 de septiembre. Y eso es lo que se conmemora, la independencia de Centroamérica, del istmo centroamericano completo, de la corona española. O sea, nos independizamos, se independizó el pueblo centroamericano. Luego de eso se dividieron las naciones, se hicieron Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿no? Panamá, que se consideraba parte de Colombia, o por otro lado la consideraban parte de Centroamérica, pero se independizó todo el mundo. Eso es lo que se conmemora el 15 de septiembre, eso es lo que se conmemora en el mes de septiembre. Pero en Nicaragua, además de eso, hay otro motivo de conmemoración y de celebración, que es el 14 de septiembre. Allá para el año 1856 se gestó la famosa batalla de San Jacinto. San Jacinto es una hacienda, ¿no?, propiedad privada, que está a unos 40 kilómetros al norte, hacia el norte de la ciudad de Managua, al norte. Una hacienda, creo yo que era de la familia Bolaños, me parece, el tatarabuelo del presidente Bolaños, que fue presidente de Nicaragua, creo, al inicio de los años 2000 tanto, por ahí. ¿Qué pasó en esa batalla? Bueno, en esa batalla se enfrentó el ejército liberal y el ejército conservador juntos, conformaron un ejército nacional y enfrentaron a un ejército extranjero, a un pequeño ejército extranjero de, por así decir, militares que habían participado en la guerra de los Estados Unidos, en la guerra civil de los Estados Unidos, comandados por William Walker y Byron Cole, quienes eran filibusteros, mercenarios. El término filibustero quiere decir como decir un pirata, un aventurero, un hombre con experiencia, una persona con experiencia militar que anda vandalizando país por país, viendo qué coge, qué roba, pero personas altamente calificadas en el término militar. Eso era más o menos el término filibustero. Y William Walker era un tipo de esos, un hombre muy habilidoso, un hombre entrenado militarmente en los Estados Unidos, que había participado en la guerra de los Estados Unidos, en la guerra civil. Para el año 1856, 55, 54, corría la guerra nacional en Nicaragua. La guerra entre las paralelas históricas, liberales y conservadores, timbucos y calandracas, como le decían. Los cuales se dividieron el país, incluso existían dos capitales, una en León y una en Granada, ¿no? El gobierno conservador tenía su sede en
Granada, el gobierno liberal tenía su sede en León. El gobierno liberal contrató los servicios de William Walker. Fíjense, el mismo gobierno liberal, el partido liberal, gobierno liberal, aparte de lo que se consideraba el gobierno liberal, contrató los servicios de William Walker y lo trajo a Nicaragua. Lo llevó a Nicaragua para que luchara con ese ejército, donde eran aproximadamente 300 personas, ejército mercenario, ejército filibustero, para que luchara en contra de los conservadores, ¿no? Y así comenzaron a luchar. Vinieron, William Walker vino y comenzó a luchar contra los conservadores. ¿Qué sucedió? William Walker, que era un visionario, un bandido, un filibustero, pero que no representaba a los Estados Unidos en ningún momento. El gobierno de los Estados Unidos nunca lo mandó. Quien contrató a William Walker fueron los mismos nicaragüenses. Los mismos nicaragüenses llevaron, los liberales llevaron a William Walker a Nicaragua. ¿Qué sucede? William Walker considera que el ejército de Nicaragua, compuesto por los dos bandos, es inferior a la fuerza que él trae de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Los vence a los dos y, como quien dice así, se les va arriba. Es más, William Walker se autodeclaró presidente de Nicaragua y fue presidente de Nicaragua. Como quien dice, se le robó el pastel, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de ser más habilidoso, tenía mejores armas, tenía más inteligencia, tenía más experiencia militar. Y William Walker gobernó Nicaragua en determinado momento. ¿Qué sucede? Se une el ejército liberal y el ejército conservador y se enfrentan a William Walker. Se enfrenta a William Walker en la gran batalla de San Jacinto. El ejército nacional, comandado por José Dolores Estrada, Andrés Castro, entre otros, tienen una batalla aproximadamente de 4 horas en San Jacinto, en esa hacienda. Y vencen, ¿no? Vencen al ejército, hacen que el ejército extranjero se repliegue y se van, ¿no? Pero el ejército, lo que no cuentan los sandinistas es que esa supuesta derrota no fue suficiente para sacar a William Walker. William Walker siguió haciendo bandidencias en Nicaragua. Y no fue hasta que Centroamérica entera conformó un ejército de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, y lo enviaron a Nicaragua, sobre todo Costa Rica, ¿no? Lo enviaron a Nicaragua a luchar con William Walker, hasta que lo pudieron derrotar y sacar. Siendo así, la historia dice que no fueron los nicaragüenses solos los que vencieron a William Walker, sino tuvieron que pedir ayuda a todo Centroamérica. ¿Por qué? Porque la intención de William Walker era apoderarse de Centroamérica. Entonces, los países centroamericanos enviaron tropas militares a Nicaragua a luchar contra William Walker. Y fue así que pudieron vencer a William Walker y sacarlo del territorio nicaragüense. Pero no fueron nicaragüenses, fueron todos los ejércitos prácticamente. ¿Por qué? Porque él se empoderó allá en Nicaragua, ¿no? Entonces, nunca William Walker fue enviado por un gobierno estadounidense, jamás. O sea que eran mercenarios que trabajaban a salario, luchaban por causas que no eran de ellos a salario. ¿Qué es lo que sucedió? William Walker vio un tremendo negocio en Nicaragua porque a la par de todo eso se estaba supuestamente gestando el hecho de querer construir el canal interoceánico en Nicaragua. Entonces él se apoderó de Nicaragua, ¿no? Se apoderó de Nicaragua con ese fin, pero no fue enviado nunca por ningún gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí sabían de lo que William Walker hacía. A lo mejor más adelante lo iban a apoyar, pero no fueron los Estados Unidos quienes enviaron a William Walker. Fueron los mismos liberales
y conservadores en su afán de pelearse como perros y gatos por Nicaragua, los que en su angustia de vencer el uno al otro contratan un ejército extranjero. Fue esa la forma en que William Walker llegó a Nicaragua. No era ningún imperialismo, ni ninguna vencimos el imperialismo. Esas son propagandas sandinistas que hoy usan. Ni vencimos al invasor, ni esto ni lo otro. Entonces, ahí sí ves cómo los sandinistas son tan estúpidos que ahí sí apoyan a aquella gente que eran conservadores y liberales, porque quienes lucharon contra William Walker fueron conservadores y liberales. El ejército conservador y el ejército liberal se unieron para vencer a William Walker, ¿no? Entonces sí, el pueblo de Nicaragua, mentira, ningún pueblo de Nicaragua, quienes hicieron eso fueron los conservadores y los liberales, porque eran parte de Nicaragua, pero era el ejército unido. Entonces ahí sí, no dicen, el Partido Conservador y el Partido Liberal expulsaron a William Walker. No, es el pueblo de Nicaragua. Se roban la palabra pueblo de Nicaragua para verse representado ellos. Entonces es una cosa en la que el pueblo de Nicaragua no fue directamente quien venció a William Walker, sino que fue los ejércitos centroamericanos. Sin embargo, en la batalla de San Jacinto sí fue una guerra genuina nicaragüense, donde los ejércitos, tanto liberal como conservador, hacen un pacto, se unen y luchan contra William Walker. Pero en ningún momento tú oyes cuando los sandinistas dicen vencieron al imperialismo, celebramos. No dicen, no, fue el Partido Conservador, fue el Partido Liberal que se unieron por el bien de Nicaragua. Ahí no toman en cuenta al Partido Liberal ni al Partido Conservador. Es más, nunca dicen quién fue el que venció. Ellos dicen, venció el pueblo de Nicaragua. Mentira. Todo es una propaganda política, ¿no? Todo es una cosa política. Nicaragua cometió el error en esa época de contratar a un filibustero, a una persona que no representaba ningún gobierno. Era un ejército independiente. No había tal imperialismo, no había nada de eso. Y es más, no lo pudieron vencer por sí solos. Tuvieron que pedir ayuda a la Unión de Países Centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, para poder sacar de Nicaragua a William Walker. ¿Por qué? Porque esos países vieron amenazados sus países por William Walker. Entonces no fueron tontos. Esa es la historia, la verdadera historia. No había ningún imperialismo detrás de William Walker. No había nada de eso, ni el ejército yanqui. No hablen estupideces, que no era ningún ejército yanqui, eran 350 soldados independientes que habían luchado en la Guerra Nacional Americana, pero no era el ejército yanqui. Entonces ahí no se venció a ningún imperialismo, ahí se venció, se medio derrotó en una batalla a William Walker, pero William Walker continuó haciendo bandidencia y no fue hasta que Centroamérica envió refuerzos que pudieron sacar a William Walker. El mérito de sacar a William Walker de Nicaragua fue de Centroamérica, no fue de los liberales ni de los conservadores. Y mencionen una cosa, caballero, cuando digan algo sobre esa guerra. Los que lucharon esa guerra contra William Walker fueron los conservadores y liberales. Esa es la historia del 14 de septiembre. Feliz día de la independencia de Centroamérica. Para bien o para mal, nos independizamos de España. No sé si estamos mejor o estuviéramos peor, pero la historia es esa, ¿no? Y bueno, quería contarles este dato histórico. Así que no se crean el cuento de que el imperialismo aquí, el imperialismo allá, como dice Daniel Ortega y sus secuaces, todo eso es falso. La historia es así. Le guste a quien le guste. Gracias, buenas noches, cuídense por un cambio en Nicaragua. Suscríbanse si se quieren suscribir. Buenas noches, bye. Cuídense, sobre todo